Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 59 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que este contenido aporta y te está gustando, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento y no olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificación para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Como ya estarás viendo en el título del video, el día de hoy vamos a hablar de JSON, que es una tecnología muy importante, es una herramienta muy importante dentro de JavaScript e incluso no solo de JavaScript. JSON, o JSON, como algunas personas lo pronuncian, por sus siglas en inglés es JavaScript Object Notation o notación de objeto JavaScript. ¿Qué es JSON? Es un formato ligero de intercambio de datos, ¿sí? Es decir, a nosotros como humanos nos es muy fácil leer y escribir en formato JSON, te vas a dar cuenta. Y para las máquinas también es muy fácil interpretarlo. Ahora, muy importante, se ha convertido en un estándar. Imagínate un caso hipotético donde tienes un comercio electrónico, a lo mejor hecho en WordPress con el plugin de WooCommerce, es decir, está hecho en PHP. E imagínate que cuando tú terminas de comprar los productos en ese hipotético comercio electrónico, le das pagar y a la hora que le das pagar, te saca como tal del comercio electrónico y te lleva, por ejemplo, a la página del banco con el que ese comercio electrónico tenga el convenio para hacer la transacción en línea, ¿sí? Imagínate que el comercio electrónico está hecho en PHP y imagínate que la interfaz bancaria está hecha, por ejemplo, en lenguaje Python. PHP y Python entre sí son lenguajes diferentes que no se entienden. Es como si pusiéramos a hablar a una persona que habla chino con una persona que habla náhuatl. Necesitamos de un traductor que envíe los mensajes de una persona a otra. Pues haz de cuenta que eso es JSON. En este caso, cuando tú estás en un comercio electrónico y le das clic al botón de pagar, ¿qué datos son los que se le envían a la interfaz de pago? Pues si estás pagando con una tarjeta de crédito, los 16 dígitos de la tarjeta, el titular, la fecha de vencimiento y el código verificador y el monto al cual se va a pagar. Entonces, PHP, al no tener una manera de comunicarse con Python, lo que hace es utilizar este formato común para enviar información, que en este caso es JSON, ¿sí? Como Python también sabe interpretar JSON, procesa el pago y de igual manera en un esquema de formato JSON, la interfaz bancaria le puede mandar un mensaje de éxito o de error al comercio electrónico y entonces ya al usuario pues le aparece un mensaje de la compra se realizó con éxito o hubo problemas a la hora de procesar tu pago, por ejemplo, ¿no? Entonces JSON para eso sirve. De hecho, antes de JSON existía, todavía existe XML, que es un lenguaje de marcado muy parecido a HTML, que antes se usaba para justamente este tipo de intercambios, pero con la adopción de JSON, poco a poco JSON ha ido desplazando a XML. De hecho, actualmente, si yo buscara el día de hoy un ejemplo en el cual algún sistema informático todavía utilice archivos XML, por ejemplo, puede ser el Sistema Tributario de México. Es decir, el pago de los impuestos. Por ejemplo, mira, aquí te voy a mostrar un archivo PDF que es una factura a mi nombre por el consumo de litros de gasolina. Toda esta información de mis datos, mi código tributario, la dirección, etcétera. Todo esto, mira que está en un archivo XML, ¿sí? Entonces, pues cuando yo voy a declarar mis impuestos, cualquier persona en México, realmente ese PDF nada más es para que nosotros humanos entendamos pues esa información, pero realmente lo que se procesa es este archivo XML que como atributos del mismo archivo, miren que está mandando la información de dicha factura. Entonces digamos que algo así es JSON y de hecho, como les digo, JSON vino cada vez más a quitarle protagonismo a XML, ¿sí? Ahora, como te decía, JSON no es exclusivo de los navegadores de JavaScript, ¿sí? Mira, si nos vamos a la página oficial de JSON, que es json.org, y está traducido en varios idiomas. De hecho, JSON es una contribución de Douglas Crawford. Douglas Crawford es una persona que ha estado muy metida en los avances de JavaScript y tiene un libro que se hizo muy popular en la primera década, en la década de los 2000,
de este milenio, que se llamaba JavaScript The Good Parts, donde nos hablaba pues justamente de las características diferentes a la hora de programar en JavaScript referente de otros lenguajes de programación, ¿sí? Y bueno, pues aquí puedes leer justamente que es un formato de intercambio de información. Quiero que veas que aquí nos dice los tipos de datos que aceptan. Por eso se llama objeto de notación JavaScript, porque es como si fuera un objeto literal de JavaScript. ¿Qué tipos de datos acepta? Cadenas de texto, números, objetos, arreglos, valores booleanos y el tipo de dato null de JavaScript, ¿sí? Y de igual manera, como te digo, cualquier lenguaje de programación que se jacte de ser un lenguaje tiene que tener soporte para JSON. Mira, desde el viejito ActionScript hasta C en todas sus variantes, por ahí anda Pascal, COBOL, todos los lenguajes deben de tener un soporte, porque digamos que JSON se ha vuelto el estándar en el intercambio de información, ¿sí? Ahora, muy importante, por ejemplo, mira, te voy a mostrar. Mira, si te das cuenta, aquí tenemos un objeto JavaScript, ¿no? Es un objeto común y corriente como los que lo hemos visto. Mira que tiene propiedades y valores. Obviamente ve que el nombre hace referencia al tipo de dato, una cadena, un número, un booleano, un arreglo, un objeto, un nulo, ¿sí? Que son los tipos de datos que acepta la notación de objetos JavaScript. Ve que si esto yo lo vamos a mandar a la consola, console.log JSON, ¿sí? Mira que aquí está mi objeto perfectamente mapeado en JavaScript, ¿sí? Ahora, realmente, si yo quisiera convertir esto a una notación JSON, bueno, pues primeramente tendría que crearme un archivo en formato JSON. Me voy a ir a mi carpeta JavaScript y aquí voy a poner un archivo que se llame datos.json. Ve que en el momento que lo creo, mira, incluso aquí el iconito que le pone Visual Studio Code son unos brackets. ¿Por qué? Mira, yo me voy a pasar como tal este objeto, ¿sí? Todo archivo JSON tiene que empezar con apertura de llaves y cierres, pero mantiene ciertas reglas. Mira que aquí me está marcando un montón de errores. ¿Por qué? Porque absolutamente todas las propiedades, ¿sí?, deben de ir con dobles comillas. Ojo, dobles comillas. No acepta el backtick que para los template strings, no acepta la comilla simple, tienen que ser comillas dobles, ¿sí? Entonces ve que en el momento que yo le pongo las dobles comillas a estas propiedades del objeto, listo. Pero por aquí me va a seguir marcando errores porque miren, este número, aunque es un number, también de preferencia, siempre hay que trabajarlo en cadena de texto, igual el boolean, ¿sí? Bueno, entonces, así es como se trabaja esta sería la notación de un archivo JSON. Ahora, muy importante, el día de hoy no te voy a explicar las técnicas para poder consumir este archivo desde JavaScript, porque, por ejemplo, algo muy importante, JSON es un estándar del lenguaje, entonces JSON te va a servir para el JavaScript de los navegadores, pero también te va a servir para el JavaScript del lado del servidor como Node.js, que es un ambiente de desarrollo de JavaScript ejecutándose en el lado del servidor. Entonces, por eso es que ahorita lo estamos viendo, ¿sí? Ahora, independientemente de eso, si nos vamos a la página de Mozilla Developer Network, que es como la documentación no oficial, pero sí oficial de JavaScript, nos vamos a encontrar que JSON es una interfaz de lenguaje y tiene dos métodos, parse y stringify, que es lo que me interesa que entiendas en esta sesión, ¿sí? Mira, si me regreso yo a mi ejercicio, ¿sí? Y si yo acá en la consola, mando, miren, JSON se escribe así en mayúsculas, miren que ahí me está diciendo, JSON es una interfaz de lenguaje, provee funciones para convertir valores de JavaScript a una notación JSON, ¿sí? Y miren que si nosotros lo mandamos a la consola, miren, es un objeto donde me aparece su symbol y los dos métodos que les decía, parse y stringify. Parse lo que va a hacer es analizar una notación JSON, es decir, una cadena de texto, y la va a convertir a un tipo de dato que JavaScript valide como un objeto, un arreglo, un boolean, etc. Por ejemplo, miren, si yo
si yo me voy acá a el editor de código y pongo, obviamente todo esto tendría que ir dentro de un console.log. Si yo pongo json.parse y dentro del parse, fíjense, si nosotros, es más, si ustedes revisan aquí en la documentación, si nos vamos al método parse, ¿sí? Miren que dice, analiza una cadena de texto y lo transforma a un valor que sea válido en JavaScript. Entonces, por ejemplo, miren, si yo le pongo, entre comillas, un juego de llaves, nosotros sabemos, miren, incluso si quitáramos el json.parse y directamente al console.log imprimimos este juego de llaves, pues vean que ahí nos está imprimiendo 2 llaves, pero como cadena de texto, ¿no? Lo mismo que, miren, si yo le pongo corchetes, me pone unos corchetes. Incluso si yo pusiera aquí 1, 2, 3, miren que está imprimiendo, o sea, eso pudiera ser un arreglo, pero realmente lo está imprimiendo como si fuera cadena de texto, ¿sí? Vean que está en negrita. Ahora, ¿qué pasa si yo a este objeto, ¿sí?, lo envuelvo? Bueno, esta anotación, esta cadena de texto que pudiera ser bien un objeto JavaScript, le ejecuto el método json.parse. Entonces vean cómo, miren, ya no es una simple juego de llaves, miren, ya para JavaScript es un objeto. Y si yo hago lo propio con esta cadena de texto que expresaría un arreglo en JavaScript, miren cómo me dice, este es un arreglo de 3 elementos, ¿sí? Y lo mismo validaría, por ejemplo, para un valor boolean. Miren, si yo le pongo true, pues vean, pone la palabra true en azulito porque lo detecta como boolean. Si le pongo false, ahí está, lo detecta como boolean. Si le pongo, por ejemplo, 19, miren que el número está en azul porque lo detectó como un número. Si pongo hola mundo, pues eso es una cadena de texto y me lo va a poner como cadena de texto, ¿sí? Pero ojo, como no está envuelta, o sea, esto, acuérdense lo que nos dice acá, tiene que ser analizado en un objeto válido para JavaScript, ¿sí? Entonces, por eso aquí, pues hola mundo no está, lo analiza y marca error. Por ejemplo, fíjense otro detalle importante. Recuerden que eso lo pueden ver en la página de de JavaScript Object Notation, ¿no? ¿Sí? En la página de JavaScript Object Notation, ahí nos decía los tipos de datos, ¿no? Que aceptaba cadenas, números, booleanos, objetos, arreglos y null. Pero, por ejemplo, recuerden que en JavaScript también tenemos un undefined. Recuerden que en el curso hay una clase específica, creo que es la 9, donde explico la diferencia entre null y undefined. Ahora, ¿sí? Estoy guardando el archivo HTML. Ahora, muy importante, vamos a comentar hola mundo y fíjense, vean qué pasa si yo pongo, por ejemplo, un null, ¿sí? Recuerden que null si era, según la página de json.org, null es un valor válido. Miren que efectivamente lo está trabajando. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, pusiera un undefined? Miren que aquí, de igual manera, me marca una sintaxis de error porque no es un token válido para, pues para JavaScript, ¿sí? No es un formato válido de objeto. Ahora, así como tenemos parse que lo que hace es analizar una cadena de texto y convertirla a un objeto válido para JavaScript, como podría ser tenemos un método que hace lo contrario y se llama stringify. De hecho, miren, si nos vamos a la página, aquí está. El método stringify
lo que hace es que convierte un objeto o un valor válido en JavaScript y lo convierte a cadena de texto. Y vean que aquí nos están dando como ejemplos, ¿no? Y de igual manera, miren, aquí vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, miren que si yo pongo, el método se llama stringify, ¿no? Y entonces, por ejemplo, miren, un formato, por ejemplo, miren, este ya es un object en JavaScript, ¿no? Pero vean que a la hora que yo lo paso por el stringify, miren, lo convirtió en una cadena de texto, mientras lo convirtió a un objeto, una simple cadena de texto expresada como con llaves, ¿no? Que eso para JavaScript sería un objeto primitivo. Miren, parse lo convirtió a objeto, mientras que un objeto válido para JavaScript, stringify, lo convirtió a una vil cadena de texto, ¿sí? Es más, miren, literalmente podríamos utilizar los mismos ejemplos, nada más cambiar el método parse por stringify. Y miren cómo, bueno, en este caso vamos a hacer, esto ya es un arreglo real para JavaScript. Y miren cómo aquí lo convirtió a cadena de texto, ¿sí? Por ejemplo, de igual manera, un true stringify. Obviamente tiene que ir sin cadena de texto porque aquí está detectando que efectivamente es un boolean y lo convierte simplemente a la palabra true. Lo mismo podría hacer con el false o con el null. False y, por ejemplo, null, ¿sí? Y si yo pongo un defined que es válido para JavaScript, pues acá simplemente lo convierte a cadena de texto. O sea, va a convertir cualquier cosa a cadena de texto. Incluso miren, por ejemplo, una expresión, por ejemplo, un objeto más complejo, ¿no? Por ejemplo, digamos que x vale 2, y y vale 3. ¿Sí? Miren, este es un objeto válido, pero acá, miren que lo convirtió a cadena de anotación JSON. Y se acuerdan cuando definí este archivo JSON, que lo importante es que, mira que las propiedades siempre tienen que ir entre dobles comillas. Entonces vean que yo, acá, fíjense cómo, en ningún momento ni mi X ni mi Y están con dobles comillas y el stringify lo ha convertido así. De hecho, vean que si yo agarrara este archivo JSON, este objeto JSON que tengo aquí, ¿sí? Y lo pasara en el console.log y le pasara un stringify, ¿sí? Y vamos a aprovechar que ya lo tenemos guardado en la variable JSON con minúsculas, ¿sí? Y miren cómo ha convertido, vean cómo lo convirtió todo esto a cadena de texto. Y miren, si yo me llevo esto al archivo JSON, vean que lo voy a pegar y tiene que ser igual. Miren, ahí está, igualito. Lo único que hizo aquí fue indentar miren, puso cada posición del arreglo en una línea independiente, pero es lo mismo. Lo que les dije hace rato, los booleans y los números, digamos, es un estándar que vayan entrecomillados, pero como son números y booleans, pueden ir, no hay ningún problema, no hay un error de sintaxis, ¿sí? Entonces vean que esto, el stringify, miren, lo ha convertido exactamente al mismo formato que cuando yo manualmente escribí los datos en este archivo JSON. Y miren que si esto me lo llevo acá, pero le ejecuto en lugar de un stringify, le digo, oye, quiero que analices toda esta cadena de texto que está expresada en notación JSON, ¿sí? Miren. Obviamente, sí. Nada más que aquí vamos a utilizar las comillas sencillas, porque acuérdense que las propiedades de las propiedades del objeto en el archivo JSON están utilizando las dobles comillas. Entonces aquí utilizo comillas sencillas para que encapsule todo. Ahí lo está encapsulando, ¿sí? En este caso,
Miren, acá lo único que tendríamos que hacer es, todo tiene que ir en una sola línea de código, ¿sí? Ese es el único detalle y lo engorroso de lo que estoy haciendo ahorita, pero miren, ahí me llevé la coma. Miren cómo se va corrigiendo cada que yo voy indentando todo, ¿no? Entonces, aquí miren, creo que va a ser más fácil de acá. Ahí está. Sí. Entonces, vean cómo se están corrigiendo esos errores sintácticos. Sí. Ahí está. Y ya no me falta enter, ¿sí? O sea, todo tiene que ir en una línea de código, ¿sí? Guardamos y miren cómo toda esta cadena de la línea 512, aquí está la impresión del 512, vean cómo parse lo que hace, todo esto es una cadena, pero es una cadena válida en formato JSON, entonces te lo convierto a un objeto primitivo de JavaScript, ¿sí? Entonces, esos son los dos métodos que tiene JavaScript. Es parse, que analiza una cadena que tenga un formato válido de JSON y te lo convierte en un objeto JavaScript para que tú lo puedas ocupar internamente ya en la programación que estés haciendo. Y Stringify, que hace lo contrario, ¿no? A partir de un objeto válido en JavaScript, como en este caso, lo convierte a una cadena de texto. ¿Por qué? Porque regresando al ejemplo que te daba del comercio electrónico, por ejemplo, el comercio electrónico PHP va a mandar los datos en formato de JSON, pero los tiene que mandar en formato de cadena de texto, ¿no? Entonces ya la interfaz del banco, por ejemplo, si estuviera programada en Node.js, lo que hace es captura esa cadena de texto que ha sido enviada en notación JSON, ¿no? Y recuerda, bueno, en el primer caso hipotético te dije, el comercio estaba hecho en PHP, la interfaz del banco en Python. Recuerda, como lo vimos en la página de JSON.org, que cualquier lenguaje de programación debe tener soporte para JSON. Entonces, la interfaz, en nuestro hipotético caso, que está programada de banco en Python, lo que hace es agarrar esa cadena que está en formato JSON, que sería esta, la que está haciendo mi línea 511, y con un método que tenga Python para analizar, como en este caso JavaScript JSON.parse, Python lo convierte a objeto y ya puede trabajarlo internamente. Python y cualquier lenguaje de programación, por eso es que JSON va un poco más allá de el lenguaje de programación, se ha vuelto un estándar en el intercambio de información. Ahora, quiero que esto lo pienses. Imagínate que estás solicitando los datos a una API. Ya en futuras clases vamos a empezar a ver las APIs de la web, como el DOM, Ajax, Fetch, y entonces ahí ya cuando empecemos a consumir datos, imagínate que esta cadena estática que yo estoy definiendo aquí con Stringify y con parse, esto va a venir de la API a la que nos conectemos o de la base de datos a la que nos conectemos, y con esa información yo poder generar, por ejemplo, un objeto válido como persona, esta variable JSON, y imprimirla en la interfaz visual de los navegadores, ¿sí? Ahora, en esta clase no te voy a enseñar, pues, digamos, técnicas para poder leer los archivos JSON. ¿Por qué? Porque para eso, por ejemplo, si estamos en el JavaScript de los navegadores, tenemos el API de Fetch o el API de Ajax. Si estamos en el lado del servidor, es decir, trabajando con Node.js, pues a lo mejor directamente leemos el archivo con un read file y listo, ¿sí? Ahora, muy importante, ¿por qué estoy mostrando en la clase número 59 de este curso, JSON? Porque muy importante, si lo analizas, todas las clases que hemos visto al momento del curso tienen que ver con la sintaxis y la gramática del lenguaje. Incluso si has seguido estos videos, te darás cuenta que en algunas clases, incluso te digo, esto es válido para JavaScript de los navegadores y para ambientes de desarrollo del servidor como Node.js. Pues justamente, digamos que hasta esta clase estaríamos acabando todo lo referente a la gramática de JavaScript. Y para ello, quiero mostrarte
De repente en los comentarios ustedes me dicen, oye, ¿me puedes recomendar alguna lectura que pueda yo consumir para aprender JavaScript? Y yo siempre les recomiendo, si quieren aprender JavaScript en serio, les recomiendo este libro que ya va en su tercera edición. Puede ser que si tú vienes del futuro, ya vaya en una cuarta, etcétera. Se llama Eloquent JavaScript. La página es eloquentjavascript.net. Puedes descargar este libro en formato PDF y digital, EPUB, MOBI, ¿sí? El libro es gratuito. Pero la mejor parte es que cada una de las, por ejemplo, mira, si yo me meto aquí al tema número 2, pues mira, aquí viene la teoría, pero también puedes interactuar con los ejemplos de código que viene en el libro. Entonces, eso es bastante interesante. Y otra de las cosas, si analizas este curso de programación, hemos llevado 59 clases y no he hablado absolutamente nada que tenga que ver con interacción con el HTML, es decir, con el DOM. Y muchos programadores novatos creen que JavaScript es, voy a empezar a interactuar con el código HTML de mi página web. No, JavaScript es un lenguaje que tiene sus características, que tiene su sintaxis y que primero, si quieres sacarle el máximo provecho, tienes que entender cómo funciona la lógica, la gramática y la sintaxis de ese lenguaje. Entonces, quiero que te des cuenta que la manera en cómo está armado el índice temático de este libro está en 3 partes. Mira, la parte 1 que habla sobre todo lo que tiene que ver con el lenguaje de programación JavaScript. Es decir, todo esto es válido tanto en el JavaScript de los navegadores como en el JavaScript del lado del servidor como en el ambiente Node.js, ¿sí? De hecho, todo lo que hemos visto en estas 59 clases te sirve en los navegadores y te sirve en Node.js. Quiero que veas que la segunda parte de este libro habla exclusivamente de las APIs que tienen que ver con la web, como el DOM, los eventos, Ajax, formularios, Canvas, geolocalización, etcétera. Esa es la parte 2 de este libro. De hecho, la siguiente clase en nuestro curso, que es la 60, ya vamos a empezar a hablar de las APIs de la web, es decir, ya vamos a empezar a toquetear código HTML, CSS, desencadenar eventos, ¿sí? Pero tú ya traes todo un background de 59 clases de lógica, gramática y sintaxis del lenguaje, ¿sí? Y estoy pensando que cuando terminemos de ver esas clases enfocadas a la web, es decir, al JavaScript de los navegadores, aunque ya en mi canal de YouTube tú puedes encontrar un curso de Node.js que dicté en el año 2016, y aunque es del 2016, como son conceptos básicos, todavía sigue vigente, ¿sí? De cualquier manera, lo que he pensado es que después de ver toda la parte de JavaScript en los navegadores, voy a dar una pequeña sección de este curso de JavaScript enfocado a JavaScript, pero en ambientes de desarrollo de servidor, como es el caso de Node.js. Y quiero que te des cuenta que Eloquent JavaScript, que es mi libro favorito de JavaScript actualmente, está estructurado de esa manera. La parte 1, toda esta, la sintaxis del lenguaje, es decir, estas 59 clases. La parte 2, es decir, a partir de nuestra siguiente clase, lo que tiene que ver con el navegador. Y la parte 3, una breve introducción a Node.js. Ahora, ¿por qué en esta clase 59 hablé de JSON? Porque JSON te va a servir, ¿sí?, tanto en la parte del frontend, es decir, en la parte del JavaScript de los navegadores, como en la parte del JavaScript del lado del servidor, como es el caso del ambiente Node.js, ¿sí? Muy bien, pues, y recuerda que te puedes ir a mi canal de YouTube. Recuerda que tengo, cada canal de YouTube tiene una sección de listas de reproducción. Ahí vas a encontrar esta lista de reproducción con mi curso de Node.js, ¿sí? Que te enseño a trabajar con este ambiente de desarrollo en JavaScript, pero orientado al lado del servidor. Bueno, pues por esta clase creo que sería todo y yo te veo en la siguiente sesión donde ya nos vamos a ensuciar las manos con el código HTML. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mecha. Por favor, si crees que este contenido te sirve y es útil, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente, que le des like a los videos porque eso me ayuda a posicionarlos y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la siguiente clase con las Web APIs. Sean felices. Hasta siempre. Bye.